Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿A qué se dedica específicamente este instituto? Es un instituto dedicado a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa, para su financiamiento, apalancamiento y fortalecimiento. Cuando revisamos los indicadores macroeconómicos vemos una fuerte recesión, hay un incremento de la inflación nacional que se vive a través de distintos elementos y también fenómenos como desabastecimiento, escasez. Hay una contracción de las importaciones por la caída del precio del petróleo. ¿Qué papel juega la pequeña y la mediana industria? ¿De qué manera han participado en la producción y abastecimiento local? Bueno, mire, yo en principio quiero decirte que el presidente Maduro, cuando reformó esta ley, que es la ley, digamos, contra la ley del régimen cambiario, que permitió despenalizar la divisa. Durante el ejercicio del ministro Giordani, esa decisión cerró las casas de bolsa, se penalizó el uso del dólar, tanto privado como público, a nivel de todos los niveles. ¿Y qué hizo el presidente Maduro? Autorizó las operaciones cambiarias mixtas, tanto en lo público como en lo privado, pero además permite que cualquier ciudadano, persona jurídica o persona natural, pueda aperturar una cuenta en dólares en el banco que a criterio del cliente se decida y no se le imponga la ley. Esto es la primera decisión que tomó el presidente Maduro. Frente a esto, el gobierno de Colombia tomó una resolución, que es la resolución 008. Esta se tomó el 8 de marzo del año 2000. ¿Qué pasa? Que en ese momento el área económica del gobierno, porque así como hemos tenido aciertos, también ha habido desaciertos. Nuevamente, el gabinete económico dirigido por el ministro Giordani, quien hoy cuestiona la política del presidente Maduro, bueno, se hizo caso omiso de esta resolución. ¿Por qué? Porque el precio del barril estaba en 120. El presidente Maduro recibe un precio del barril en el orden de 25, de 110 a 25, creando un déficit y un desequilibrio fiscal. Pero además súmale que nace el dólar paralelo. Claro, pero para muchos analistas económicos, el dólar paralelo existe o es el hijo del control de cambio y plantea la unificación cambiaria y distintas estrategias económicas que son distintas a las que está tomando el Ejecutivo Nacional. No, lo que pasa es que ahora las guerras no son convencionales. Ahora la guerra no es de ocupación, como fue Panamá, Guatemala, República Dominicana. No, ahora las guerras son económicas. Y a mí me gusta usar una palabra, que no es mía, por cierto, es del doctor José Vicente Rangel, que es acecho, el acecho en que vive el gobierno del presidente Maduro. ¿Qué pasa? Con esa resolución número 8, ¿qué hizo el presidente Maduro? Tomó una decisión, decretar la industrialización del país. ¿Y cuál es la prioridad del sector industrial? La pequeña y mediana empresa. En principio, y aquí está establecido en el decreto. Segundo, decretó el Estado Mayor Financiero. ¿Por qué? Porque hay más de 35 fondos de crédito y banca pública en el gobierno nacional. Los organismos no pueden andar por su cuenta. Y se creó el Estado Mayor que se reúne todos los miércoles a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para evaluar que si un microempresario entra por INAPYME, por capital de trabajo, por ampliación y fortalecimiento de su empresa, es una manera de tomarla nosotros. Pero si ese empresario no es micro, sino que está por encima de los valores establecidos en nosotros en la ley, bueno, pasa al Banco Venezuela, al Banco de Tesoro, al Banco de Financiamiento o el sector agrícola que le corresponde en el Fondo de Financiamiento. Y otra decisión que tomó el presidente Maduro, que muy poco se define, tú sabes que los medios escritos desaparecieron las páginas económicas, ¿no? Y entonces uno tiene que acudir a estos programas precisamente para anunciar lo que el presidente Maduro ha hecho para enfrentar esta situación del dólar paralelo. ¿Qué otra decisión se toma? Bueno, se toma la decisión de que se coloquen las ventanas únicas, que son oficinas obligantes en estados como Zulia, donde yo acabo de llegar ahorita, en estados como Carabobo, en la región central, estado Lara, estado Aragua. ¿Para qué? Para facilitarle al exportador la necesidad de no andar de oficina en oficina, sino que todo forme. BancoEx es la primera demostración de la unificación de la ventana única. Y esa es una decisión que tomó el presidente Maduro. ¿Qué otra decisión tomó el presidente Maduro? Cerrar la frontera. ¿Por qué tiene que cerrar la frontera? Bueno, porque la compilación de esta resolución 008 se mantiene.
Y de hecho, hay una extensión del cierre de las fronteras y se están analizando muchísimas formas de cómo impacta esto a los venezolanos. A su ponderación, ¿es justa esta medida de extender el cierre de las fronteras? No solo es que es justa la decisión que el presidente Maduro, sino necesaria. ¿Tú sabes cuántos billetes de 100 hay del otro lado? 340.000 millones en billetes de 100. Gandola, galpones. ¿Cómo determinar dónde está lo lícito y lo ilícito? Porque el argumento que esgrimen desde Colombia distintos representantes, incluso la canciller María Ángela Holguín, es que en ese proceso de desabastecimiento local muchos venezolanos acudieron a Colombia para abastecerse y utilizaron la moneda venezolana. ¿Cómo determinar cuáles de esos billetes pertenecen a las llamadas mafias y cuáles se obtuvieron de manera legal? Bueno, yo creo que más del 90% son ilegales, ¿verdad? Además hay ventas de buhoneros con billetes de 100 en las calles de Cúcuta. Y por otro lado, mira, el presidente Santos tomó una decisión. Ley anticontrabando de Colombia. Si una persona, empresaria o microempresaria, puede traer productos de otro país, que en fin de cuentas es Venezuela, porque esa ley está hecha para Venezuela, por el orden de $15.000, ¿verdad? No pregunta cómo los trae, sino que los traiga, no es ilícito la operación comercial que se haga en Cúcuta o en la frontera. Ahora, si la persona pasa de los $15.000, entonces es juzgada. Pero si tú tienes un margen de utilización para comprar bolívares, ¿verdad? En función, ¿qué te ha permitido el acaparamiento del billete de 100? Ha subido el dólar paralelo. En el momento que se tranca la frontera, ¿qué ha pasado? Yo no te puedo decir el monto ahorita porque no está permitido por la ley, ¿verdad? Y uno es el primero que tiene que cumplirlo. Pero quiero decirte, todo el mundo que me está viendo sabe que de los 4.000, perdón, del monto que se había dicho, más el que se amenazó que llegaría en diciembre, ya estamos por debajo del 50%. Y eso no lo reconocen los economistas de la oposición. Yo quisiera pedirte, Andreina, que a principio del año, porque sé que este es el último, mira, en este sillón pudiera haber aquí cualquier economista opositor al gobierno. A mí me gustaría un debate sobre la implicación de estas medidas y el beneficio que tiene para la pequeña y mediana industria, que se defina con claridad, no una moneda paralela, sino una estabilidad del bolívar frente al peso. Ahora que hace referencia a todos estos economistas que son adversos a las políticas gubernamentales, el principal argumento que esgrimen es que no existe en Venezuela una guerra económica. ¿Cuáles pudieran ser, a su juicio, la certeza que tiene el Ejecutivo de que sí existe esta guerra económica? Yo lo que pasa es que no tengo la atribución, pero si yo la tuviera, ¿verdad? No la estoy sugiriendo. Yo metería en un autobús fletado con aire acondicionado y sus respectivas bandejitas de sándwiches o de almuerzo y los llevaría hasta San Cristóbal o los llevaría a Paraguachón, a estos economistas de Caracas que están en los edificios de las Mercedes analizando el país. Mira, la economía de la frontera no se ha analizado nunca y te voy a dar este detalle. En el libro publicado por Santander, que fue presidente de Colombia, en su diario, dice cómo conoció al general Páez. Antes que fuera general, antes que fuera patriota. ¿Tú sabes cuál era el oficio de Páez antes de dedicarse a ser patriota? Contrabandía ganado por el Alto Apure, porque no existía la de San Cristóbal. ¿Y quién era el que le compraba a la otra orilla del río? Santander. Nosotros tenemos una frontera que no ha sido estudiada económicamente durante 220 años. Y es la primera vez que un presidente, en este caso el presidente Maduro, le ha tocado enfrentar una realidad que acecha. Ahora, déjame decirte, Colombia se equivoca. El gobierno de Colombia y el presidente Santos se equivoca, porque hoy ese dólar paralelo y esa política de la resolución 008 no afecta solo a la economía colombiana. Colombia acaba de cambiar su billete ahorita. Colombia tiene una inflación casi parecida a la venezolana, pero además va a una reforma fiscal que no tiene consenso político ni consenso empresarial. Eso poco sale publicado en los medios nuestros. ¿Qué significa? Que la economía colombiana y la venezolana son complementarias. No deben desafiarse una a la otra. Y es lo que está proponiendo el presidente Maduro. Una reunión de los pequeños y medianos empresarios de Venezuela y de Colombia para analizar en la región fronteriza y en la región capital y en los estados centrales el análisis de la repercusión de esa resolución. Porque ella no afecta al gobierno, ella afecta sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Dollar Today, ¿cuál es el papel que tiene en este tipo de distorsiones de la economía nacional? Es político. Fíjate, Dollar Today tenía un dólar paralelo injusto, pero, digamos, conservador. En la mesa de la unidad se retira la oposición y un sábado y domingo sube el dólar paralelo. Ahora, ¿dónde te explicas tú que en una economía seria mundial, hay operaciones los sábados y los domingos? No, la gente espera el lunes y cierra el viernes y vuelve a esperar el lunes, como es Wall Street.
Aquí no, porque Dollar Today funciona de lunes a domingo, depende cómo se funciona en la mesa de la unidad. Entonces, es dólar de la MUD, no Dollar Today. Vamos a hacer brevemente un repaso por las preguntas de la Estoy haciendo audiencia lo más breve y sea posible. lo más breve posible. Luis Tesorero dice, Venezuela debe corregir enormes desequilibrios en materia cambiaria. ¿En qué sentido se debe comenzar? Bueno, yo creo que se ha hecho primero en reconocer que el dólar no debe ser penalizado, y te lo dije, es la primera decisión que tomó el presidente Maduro, una ley poco publicada y difundida. Primero, despenalizó la divisa, le dio operaciones cambiarias al sector privado. Ahora, en paralelo, bajó el precio del petróleo y, por supuesto, ¿qué otra cosa hizo el presidente Maduro? Certificó el oro. En eso no ha habido consenso ni siquiera los economistas. Ahora, ¿cómo te explicas tú que las bolsas de oro que funcionan en Curazao y en Panamá, ¿de dónde sale ese oro? Ese oro se lo llevan de Venezuela. Entonces, ¿cómo tú vas a poner tú a una decisión y una propuesta del presidente Maduro de certificar el oro, que es parte de un apalancamiento y de aval de la República? Por otro lado, el presidente que hizo certificó las reservas de gas. Chávez lo hizo en petróleo, Maduro lo acaba de hacer, el presidente Maduro lo acaba de hacer en gas. Y el otro elemento, yo reto a cualquier economista que diga, la República ha pagado durante 4 años sus compromisos internacionales. ¿Cómo es que tú tienes un balance de cumplimiento y no permiten que esos avales permitan una reprogramación en emisiones de deuda pública? Haciendo referencia a las calificadoras de riesgo. Claro, pero la República ha demostrado que ha sido responsable en el cumplimiento de su deber. Didalco, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria, INAPYME. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina, a ti y feliz Navidad.